Muy bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y buenos días a los que nos están viendo a través de las plataformas. Bueno, además de las preguntas que se puedan dar aquí presenciales, también solamente comentar que a través del chat de Teams en el que estáis conectados también podéis dejar las preguntas que después recopilaremos para poder dar respuesta. A continuación vamos a pasar a esta masterclass sobre educación digital en Iberoamérica. Como decía antes, Ismael Gómez, mi compañero, es el actual director de Estrategia Digital Global de la OEI. Antes de unirse a la organización, él trabajó en Santillana Educación, creo que también conocido por todos, donde pues trabajó por más de 2 décadas en el campo de la digitalización del sector editorial educativo en España y también en América Latina. En 2021 fundó además la editorial Ferragosto, con la que empezó a explorar las posibilidades multiculturales de la Web3 y las nuevas fronteras del libro digital, y en 2022 publicó el primer libro NFT completamente on-chain y además en español. Seguro que en su presentación nos va a contar un poco más acerca de estos términos que a lo mejor son desconocidos para algunos. Bueno, como decía antes, desde el año 2023 el secretario general impulsó esta nueva estrategia digital para la cooperación Iberoamérica, dejó al mando a Ismael también para llevar a cabo este nuevo reto de proceso de transformación digital de la organización. Así que nos va a contar también un poco su experiencia y la preparación que ha hecho para hablarnos sobre la educación digital en Iberoamérica. Así que muchas gracias, Ismael. Es que estar sentado todo el rato estoy un poco... ¿Puedo hablar desde este micrófono? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, no es tanto una clase... Ahora está encendido, ¿no? Vale. ¿Me oís mejor? Vale. Como decía, más que una clase magistral es contar un poco cuál es la experiencia que estamos teniendo y qué dificultades nos encontramos cuando queremos hablar de tecnología y educación en América Latina. Ya lo ha dicho Mónica, no tanto como 2 décadas trabajando en temas de educación digital. En Santillana estuve casi 17 años y trabajé durante casi 8 años con América Latina. Es un mundo muy diferente del español. Por eso yo quería empezar haciendo un poco de repaso de algunos de los datos principales que creo que reflejan muy bien la situación y los desafíos de la región. Hablamos de América, nosotros solemos hablar de Iberoamérica más que de América Latina, para incluir, alguien se ha referido a ello al principio del Congreso, hablar de España también, Brasil, pero también otros países de habla portuguesa, como Angola incluso, ¿no? Y antes de empezar, cuento un poco, muy brevemente, mi experiencia cuando estaba en Santillana, en España, y llegué a América Latina. Reconozco que me voló la cabeza, ¿vale? Estaba acostumbrado al sistema público educativo español, que es el más, digamos, el que tiene más implantación, donde hay más alumnos en España. En general, España tiene potentes inversiones públicas en educación. Se diga lo que se diga, las leyes educativas, el núcleo curricular suele ser bastante estable. Pese a lo que podamos leer en la prensa, hay mucha formación docente y cuando llegas a América Latina te encuentras unas disparidades entre lo público y lo privado abismales. En Santillana trabajábamos tanto mercado con licitaciones públicas como mercado privado, pero era muy evidente que cualquiera que podía permitirse llevar a sus hijos a un colegio privado es lo que hacía. No confiaban en el sistema público y tenían muy buenas razones para no confiar en ese sistema, ¿no? Cuando empiezas a ver el mercado te das cuenta de que quizá ni siquiera la clase política que está a cargo de su gestión confía en el sistema público. Entonces, digamos, los productos digitales, los productos más innovadores generalmente, los que trabajaban con metodologías activas, iban al mercado privado casi exclusivamente en América Latina. Y acostumbrado a esa diferencia, ¿no? a esa primacía de lo privado, digamos, toda la vanguardia tecnológica, metodológica, iba siempre a lo privado. Yo recuerdo cuando, además creo que fue el mismo día que salió ChatGPT, porque yo tenía cierta experiencia en proyectos de procesamiento de lenguaje natural
el primer proyecto que llevé a la empresa de procesamiento del lenguaje natural para predicción de abandono escolar, predicción de riesgo educativo, fue como en 2017, y en ese momento se consideraba una tecnología de demasiado riesgo por aspectos de privacidad sobre todo. El 30 de noviembre de 2022, OpenAI abre al público general el acceso a su modelo de lenguaje con ChatGPT. Y recuerdo que ese día pensé, se acabó. Esa brecha digital de la que hablábamos a menudo ya es una brecha, es un abismo. Yo pensé en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir con todos esos alumnos que están en los sistemas públicos educativos y que ya tenían problemas de conectividad, de baja capacitación docente, de trabajo infantil, de niños, como me contaban maestras, porque casi todo en América Latina son maestras, la educación es un mundo de mujeres, te decían, a mis alumnos es que se los llevan los narcos. Es que yo estoy intentando enseñarles, pero cuando me desaparecen 2 o 3 niños de clase, sé que están trabajando para los narcos y no puedo hacer nada. Nadie se atreve a recuperar a esos niños. Entonces, de repente pensé que ahora con ChatGPT, ¿qué vamos a hacer? Es como, yo reconozco que sentí un poco de pérdida de esperanza, la verdad. Y de hecho eso me llevó un poco a dejar el trabajo en el sector privado porque lo que íbamos a hacer, tenía la sensación de que estaba asegurando precisamente que ciertas soluciones tecnológicas no estuvieran al alcance de los sistemas públicos. Decidí dejar Santillana. Mi plan B era, digamos, trabajar es una cosa que ha mencionado Mónica, de edición de libros en blockchain, donde, bueno, pues tenía una buena red, donde, digamos, estaba muy metido en el mundo del arte digital y era como el bicho raro que hacía libros en NFT, pero era un mundo interesante y digo, bueno, puedo, digamos, perder un poco de vista el hecho de que quizá no podamos hacer nada. Digamos, ya esto va a dejar atrás a millones de alumnos, de niños y niñas en América Latina. Y bueno, de repente, por circunstancias un poco imprevistas por mi parte, empiezo a trabajar en la OEI en un área como estrategia digital. Y de repente vi la oportunidad de utilizar todas esas tecnologías para intentar llevar esa innovación, esa vanguardia tecnológica a los sistemas públicos educativos. Y ahora sí, voy a ir pasando una serie de diapositivas para ver cuánto creéis que sabéis sobre la situación en Iberoamérica, porque algunos datos puede que sean bastante sorprendentes, algunos, bueno, me gustaría decir que algunos son más esperanzadores que otros, pero esta es la situación más o menos real. Ha habido una presentación de 1 hora sobre transparencia. Lo cierto es que en muchas ocasiones, cuando voy a dar una charla, dejo los datos de lado porque estos datos tienen una fiabilidad muy limitada, ¿vale? Los gobiernos de América Latina no se caracterizan por tener sistemas de transparencia y como referencia, digo también para tomar un poco con cierta cautela estos datos. Hace 2 semanas estaba en Perú analizando sobre el terreno cómo se estaba utilizando una aplicación que hemos desarrollado en la OEI para aprendizaje de una lengua indígena, es quechua collao, que es una variante de quechua que se habla en las provincias de Cuzco y Puno en Perú. Y quería ver cómo se utilizaba en las escuelas interculturales bilingües. Y resulta que, teniendo acceso a un catálogo nacional de lenguas indígenas de Perú, en teoría hay registrados 95.400 y algo docentes de lengua de quechua collao. Lo cierto es que no hay ni 200 en el país. Entonces, de 95.400 a 200 creo que hay una diferencia enorme. Entonces, ¿cuál es el grado de fiabilidad de los datos públicos que manejamos sobre educación? Bueno, estos datos he intentado que fueran de las fuentes muy fiables. No voy a ir diciendo los datos, pero generalmente son del Banco Mundial, OCDE, la propia OEI, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son generalmente de los datos más confiables que hay en cuanto a panorama general de la educación en Iberoamérica, ¿vale? Entonces, este es un dato un poco para recordar. Es muy importante recordar que Iberoamérica no es una región, es una región con mucha riqueza y con una gran cantidad de pobreza. Se manejan niveles de desigualdad que aquí en España, de verdad, a veces no somos conscientes, ni siquiera concebimos.
Podría ser la tercera economía mundial. El dato de población es únicamente de Sudamérica, incluyendo Brasil. No incluye España y Portugal. Sumarían unos 75 millones más. Entonces, tercera economía, por cierto, es el principal vivero del mundo. El 25% de la comida que circula en el comercio mundial del mundo es de América Latina. Es el principal exportador de alimentos del mundo, pero tiene el 67% de las reservas de litio, de la cual depende toda la economía digital. El 67% está concentrado en 5 países y algunos de ellos, como Bolivia, tienen cerca de un tercio del litio mundial. Es decir, tendría, en teoría, un gran poder para decidir el destino, el futuro de la digitalización mundial. Sin embargo, eso en la realidad luego no es así. La pandemia afectó muchísimo a la región, fue la que más muertos tuvo, la que registró mayores porcentajes de pérdida de Producto Interior Bruto, de recesión. Cerca de 3 millones de niños abandonaron, por cierto, los sistemas educativos, desaparecieron de los sistemas. Una vez hablando con una viceministra de un país centroamericano, me decía que en su país habían desaparecido del sistema 100.000 niños. Nadie sabía dónde estaban. Sospechaba que había un número muy similar también de maestras desaparecidas. Nadie sabía dónde estaban. El acceso a Internet ha cambiado mucho, la conectividad ha mejorado mucho en los últimos 5 años. Hay políticas, inversiones públicas para mejora de la conectividad porque, al fin y al cabo, claro, nosotros estamos hablando, en España hablamos de los libros electrónicos, de plataformas, inteligencia artificial. En Iberoamérica, a veces, la diferencia entre acceder al conocimiento y no acceder a él era tener un libro de texto. En cualquier condición. Podrían ser, había bibliotecas escolares con libros de los años 80 y era la única forma de acceder a ciertos contenidos. Hay mucha diferencia. Chile, por ejemplo, es el país con mayor nivel de conectividad. Argentina y Chile han hecho una inversión enorme en los últimos 5 años, pero tenemos un problema en cuanto a coste de esos datos. La conectividad es solo una red de infraestructura, pero luego cuando aterrizas un dato a nivel familiar nos encontramos con que 1 giga, que es algo que aquí todo el mundo, no sé cuántos datos tendréis en el móvil, pero seguro que no bajáis de 30 gigas cada uno. 1 giga allí puede costar 4 o 5 dólares, que es una parte considerable de los ingresos de una familia. Pero tenemos eso, como aproximadamente 1/8 parte de la población vive en zonas rurales sin ningún tipo de conectividad, completamente ajenos a Internet. O sea, son conscientes de que existe, pero ni siquiera a nivel de teléfono móvil tienen Internet. Y además, y esto ahora explicaré por qué es tan importante, hay cientos de pueblos indígenas y sistemas educativos vehiculados en una única lengua, generalmente el español o el portugués. Pero tenemos países como Bolivia, o México tiene 150 lenguas indígenas, y uno no elige dónde nace. Si naces en una comunidad aymara, y la lengua de tus afectos, de tu familia, de tu comunidad es el aymara, tú vas a un aula donde te enseñan en español, y esto es una cosa que me gustaría que sobre todo que los que estáis creciendo estáis estudiando para ser maestros, maestras, recordaréis que la competencia lingüística, esa del test de Turing que el director de Transparencia estaba mencionando, la competencia lingüística no equivale a inteligencia. De hecho, hay una anécdota muy conocida en el mundo de la inteligencia artificial. Weizenbaum, que era un investigador de Stanford en los años 60, un poco para burlarse del psicoterapeuta al que iba su mujer, hizo un chatbot, el primer chatbot, Eliza, con un código muy básico. Hay simuladores de Eliza en Internet, Eliza, L-I-Z-A. Si lo buscáis, lo que hace es únicamente coger una parte de vuestra oración, decir, por ejemplo, te pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿verdad? ¿Y por qué crees que es eso? ¿Te preocupa algo? Sí, no sé qué. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Te da frases muy genéricas y puedes construir una conversación como la que tendrías con un terapeuta. Su secretaria, que era consciente de que era un chatbot con un código muy básico, que cogía una palabra de tu oración, te la devolvía
Y no había ningún tipo de inteligencia, era únicamente cierta habilidad lingüística muy básica. Cuando le dejó el chatbot a su secretaria para que lo probara, y como digo, la secretaria sabía desde el principio que era solo código básico, a los 5 minutos de estar escribiendo la secretaria, se giró y le dijo, ¿nos puede dejar solos? En 5 minutos, en el año 68, se había olvidado de que unas cuantas líneas de código eran solo eso, unas cuantas líneas de código. Imaginad, 56 años después, con el nivel técnico que tiene cualquier modelo de lenguaje desarrollado por empresas como, yo qué sé, pues como OpenAI, como Google, Meta, Mistral, estamos hablando de niveles técnicos que en los años 60 eran inconcebibles. Entonces, corremos el mismo riesgo de proyectar y creer que esa competencia lingüística es inteligencia. No voy a entrar realmente a criticar si la inteligencia artificial es, como dice Kate Crawford, una autora que yo recomiendo, que tiene un libro que se llama Atlas de la inteligencia artificial. Ella dice, ni es inteligente ni es artificial. Bueno, tiene puntos de vista bastante polémicos respecto a tanto el desarrollo de la tecnología como los modelos que hay en la base de ese desarrollo, las redes neuronales, que es la tecnología que está en la base del gran desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ella, digamos que intentemos recordar que eso, la competencia lingüística no es solo eso, ¿no? Pero es algo, yo creo que es algo innato en el ser humano, que tendemos a pensar que una persona capaz de defender muy bien unas ideas es una persona que demuestra un gran nivel de inteligencia y de conocimiento. Una persona con gran nivel de conocimiento y de inteligencia puede ser muy competente lingüísticamente, pero todos tenemos el amigo erudito que repite citas y no sabe, sospechamos que no sabe ni la mitad de lo que dice. Y eso es una habilidad humana también, utilizar el lenguaje para escudar la ignorancia. ¿Qué ocurre cuando, al contrario, el lenguaje es la dificultad, es el obstáculo para aprender? Ese problema se lo encuentran más de 800 pueblos indígenas de América Latina. Y eso es uno de los grandes retos. De hecho, cuando intentamos utilizar la tecnología para educación, intentamos acordarnos de esos millones de personas que, como digo, ya según entran en el aula, ya muchas maestras consideran que son alumnos con problemas de aprendizaje. No lo son. Sencillamente, el español es su segunda lengua, o la tercera. Entonces, todo esto, bueno, esto ya lo he mencionado antes. Esta escena es mucho más común de lo que parece en países, por ejemplo, como Bolivia. Esta es una foto de un niño boliviano. El abandono escolar está vinculado mucho al mercado informal de trabajo. Esta es una maestra que me acompañó en una escuela en Perú y que estaba enseñándole el quechua. Ella es de una escuela en la sierra, por la zona de Huancavelica, en Perú. Una persona inusualmente joven, porque la mayoría de los maestros, de hecho, en América Latina, la media de edad es 44 años, si no recuerdo mal. En algunas regiones como Buenos Aires, el 95% de las maestras son mujeres. De los docentes son mujeres, de las maestras todas, claro. Pero en países como Perú es que el 70 y pico %, eso es generalizado. Entonces, recordemos también que eso puede tener mucho que ver con la falta de compromiso político para invertir en la formación docente. En una región con tanta desigualdad de género, y si encima la mayoría de los que ejercen una profesión son mujeres, hay una sensación de que hay menos compromiso político para invertir. Y de hecho es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hacemos interlocución con gobiernos, porque la OEI al final es un órgano técnico sobre todo, y nos ponemos a disposición de todos los gobiernos. Nos da igual el signo político, nosotros estamos para la educación, la cultura, derechos humanos, ciencia, y la alternancia de gobiernos no afecta al compromiso de la OEI. Pero hay que recordar eso, que hay circunstancias que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar nuestros proyectos y a la hora de definirlos. Estos son algunos datos de liderazgo. Está relacionado, la inversión pública de países como Chile influye precisamente que lidera el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo de inteligencia artificial. Brasil tiene grandes centros de desarrollo de inteligencia artificial y de supercomputación. Colombia, de donde me han dicho que era decana de la Facultad de Magisterio, Colombia tiene otro potentísimo centro de supercomputación. Pero luego nos encontramos con esto. Estos son los datos de igualdad de género
en competencias relacionadas con la empleabilidad. Conocimiento sobre inteligencia artificial y datos. Estamos hablando de la línea 1 sería si la igualdad de género, igualdad de oportunidades, si hombres y mujeres tuvieran la misma oportunidad. Estamos en mujeres, en IA y datos, estamos en torno al 42%. En alfabetización digital, 47%. Es decir, de media las mujeres tienen la mitad de oportunidades para adquirir esos conocimientos. Es curioso porque este dato, que es del Foro Económico Mundial, una fuente muy fiable de información en general, luego ves el gráfico de empoderamiento, de sensación de empoderamiento personal de mujeres y hombres, y es idéntico. Es decir, las mujeres no se sienten menos empoderadas que los hombres, es el 97%. Es decir, que las mujeres de media en la región se sienten igual de capaces que los hombres. Pero luego esta es la realidad. La realidad, ellas tienen que abandonar los estudios antes, cuando alguien se ha referido antes, no sé quién sí ha sido también, hablando de transparencia, de que a menudo tendemos a definir por género muchos sectores. Un ejemplo, el de ser maestro, ¿no? Entonces, con esto, cuando planteamos estos proyectos de educación, cómo llevamos la inteligencia artificial, no hablamos únicamente de tecnología. Hablamos también de la metodología. Hay multitud de tecnologías. Es verdad que ahora lo que se nos dice es que con la inteligencia artificial prácticamente todas las tecnologías anteriores quedan superadas, son como obsoletas. Lo vais a ver en vuestro día a día en las aulas. Vais a tener a vuestra disposición muchísimas tecnologías. Algunas utilizarán inteligencia artificial, otras no. Y a veces la inteligencia artificial puede parecer algo parecido, lo de matar moscas a cañonazos. A veces cuando quieres una interacción muy sencilla, utilizar inteligencia artificial puede ser un uso un poco excesivo de recursos, porque al fin y al cabo se habla mucho de ética de la inteligencia artificial. Yo no voy a discutir los beneficios que tiene la implantación de la inteligencia artificial en la educación, tiene muchos, pero también plantea un riesgo para la sostenibilidad de los sistemas públicos educativos. Yo me refiero sobre todo al mundo de la educación, que nos importa más en la OEI. Nos importan todos porque también trabajamos con agentes de los mercados privados, pero evidentemente somos un organismo de cooperación internacional. La cooperación internacional está para el desarrollo y para el desarrollo de esos sistemas que están en clara desventaja en comparación con los privados. Entonces, cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial, y antes me refería a lo de qué hacemos ahora con estos alumnos que están directamente, que no tienen internet. En los últimos meses, un año más o menos, ha habido algunos desarrollos especialmente esperanzadores para llevar la inteligencia artificial generativa incluso a escuelas sin conectividad. Y sé que no soy el único que cree que esto es posible. La semana pasada coincidí con el CEO de un proyecto del que admiro desde hace años, que se llama N50 Project, N50 Project. Os lo recomiendo que echéis un vistazo a sus proyectos también, porque utilizan también tecnología para escuelas fuera del sistema, directamente fuera. No tienen luz, no tienen agua, no tienen prácticamente nada más que un edificio donde la gente envía a sus hijos con la voluntad de que aprendan algo. Es algo muy parecido realmente al entorno en el que la OEI lleva a cabo su trabajo. Y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para llevar inteligencia artificial generativa, como digo, a escuelas, una escuela en la sierra que no tiene conectividad de ningún tipo. Podemos armar redes locales con una Raspberry con muy poca potencia de computación, porque la IA consume muchísimos recursos. Los procesos paralelos que requiere la inteligencia artificial se hacen generalmente en la GPU. Hay ahora mismo mucha inversión en desarrollo de hardware para crear, para distribuir parte de las tareas implicadas en la inteligencia artificial en GPU, CPU, una unidad de procesamiento de AI, pero lo cierto es que consume una cantidad ingente de energía. Entonces, ¿qué haces si no tienes acceso a esa cantidad de energía? O el coste, cuando tú calculas un proyecto de inteligencia artificial, tienes que tener en cuenta cosas como los tokens que consumes. Y lo cierto es que puede hacer que
que directamente es que no puedas permitirte llevar una solución de inteligencia artificial más allá de un grupo reducido de alumnos en todo el país. Porque el coste es tan alto que, ¿qué haces? ¿Eliges a un grupo de privilegiados y dejas atrás a los demás? Entonces, entonces veamos cómo combinar, qué metodologías son más, son más eficaces para usar la tecnología, aplicarla y, sobre todo, que el aprendizaje y el desarrollo de esa persona no dependa exclusivamente de la disponibilidad de una energía, de una tecnología, porque nos podemos encontrar con que utilizamos la IA y dependemos tanto de la IA para enseñar que cuando los alumnos dejan el sistema no saben aprender de ninguna otra forma y no todos van a tener acceso a esa tecnología. Es posible que algunas de esas tecnologías se abaraten con el tiempo, pero otras, la vanguardia, puede que sea cada vez más cara, no lo sabemos. Tenemos que formar a la gente en metodologías activas que les permitan ser más autónomos, buscar información, ser más críticos, y a los docentes, a esas maestras de América Latina, también a poder evaluar, tener un marco general de evaluación de las tecnologías para saber cuál funciona mejor en su contexto, qué mix pueden elegir desde las tecnologías más sencillas, hacer un Kahoot para dinamizar una clase, hasta IA generativa para acompañar con un tutor virtual a un alumno o para generar herramientas de accesibilidad, porque, de nuevo, a veces únicamente pensamos en la educación para ese 60% que se mueve en la normalidad, digamos, en lo común, pero nos olvidamos de la gente que tiene algún problema de aprendizaje, una discapacidad visual o cognitiva, o, como digo, pues que sencillamente viene... aquí a lo mejor no podemos hablar de lenguas indígenas en España, pero tenemos una población extranjera que igualmente envía a sus hijos a las escuelas y son niños que tienen una menor competencia lingüística en español o valenciano que lo que se espera y a veces por lo que se les evalúa en nuestro sistema de enseñanza. Entonces, tenemos en cuenta todo eso y ahora mismo estamos trabajando precisamente para ver cómo incorporar todas estas tecnologías hay varias iniciativas, luego contaré algunos de los proyectos que ya tenemos en marcha, pero estamos desarrollando ahora un curso precisamente para formar a docentes en darles las herramientas para que ellas puedan elegir qué herramientas funcionan mejor en la clase concreta que tienen, porque no todas las clases tienen que ser iguales. Lo cómodo es llevarse el mismo kit digital, por utilizar una expresión muy común ahora, de una clase a otra. Pero si tienes el doble de alumnos con dislexia en una clase que en otra, o tienes el doble de alumnos extranjeros con poco nivel de competencia en español o valenciano, necesitas poder adaptarte. Y lo que estamos fomentando, no se ve nada en la pantalla, bueno, se ve un poco, es, pensemos, por ejemplo, primero, cuando se nos ofrece una tecnología, las condiciones previas del uso de esa tecnología. Primero, yo suelo ponerlo primero porque es quién gana si yo decido utilizar esta tecnología. ¿Qué empresa me lo está vendiendo? ¿Qué gana? ¿Cuál es su historial? Es decir, ¿tiene un historial de compromiso con la educación? ¿O es un poco como atropello y darse a la fuga? Es decir, vendo un producto y desaparezco. Luego, tengo una red de apoyo docente. Sé que, por ejemplo, si es una tecnología que yo no he utilizado antes, me es fácil encontrar a otros docentes que han utilizado esa tecnología anteriormente y de cuya experiencia me puedo enriquecer. ¿Cuál es el coste? Tengo la infraestructura tecnológica. El sistema, ¿no? El sistema generalmente es también cuál es el compromiso público, cuáles son las condiciones de sostenibilidad de esa apuesta, si la escalo a nivel nacional. Eso evidentemente no compete a una maestra en una clase particular. Yo no soy responsable de las políticas públicas educativas. Soy responsable de generar un ambiente de calidad educativa para vuestros alumnos y vuestras alumnas. Y luego está evaluar los resultados. Pero es que evaluar los resultados del uso de una tecnología no es tan fácil. De hecho, el año pasado UNESCO produjo el informe, el Global Education Monitoring, sobre tecnologías aplicadas sobre EdTech,
Y decía básicamente que estamos inundando el mercado de propuestas educativas que no están evaluadas. Y lo sé por experiencia propia. Generalmente nos interesa mucho, en el sector privado interesa mucho cuál es la última tecnología, la que está más de moda, la que más tiene poder de captación de escuelas o alumnos, o la que nos permite transmitir un mensaje de innovación, pero a menudo falta una apuesta continuada por la evaluación de esa tecnología. Coger y hacer 5 años, voy a ver qué impacto ha tenido entre los alumnos que han utilizado esta tecnología, les ha dotado de mejores competencias para el aprendizaje duradero, reduce el riesgo de abandono, sirve para identificar dificultades de aprendizaje. Esa evaluación no se está haciendo. Entonces, es muy importante transmitir a la profesión docente la importancia de exigir eso. Cuando llama un comercial, va a un centro educativo, tenéis que tener la capacidad de saber qué necesitáis, qué os importa para aplicar una tecnología en vuestras aulas. En América Latina, como digo, aquí generalmente las maestras no están eligiendo entre los productos más innovadores, precisamente, ¿vale? Entonces, aquí la interlocución la hacemos con los gobiernos. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto importa la cuestión pedagógica y el uso social que le estamos dando a la tecnología, estaba hablando con un viceministro, hace poco tuvimos un consejo directivo donde vinieron pues, un montón de ministros y ministras de educación de América Latina y en el caso de algunos que no pudieron acudir, enviaban a viceministros, porque a veces los ministerios de educación tienen ministro de educación y un viceministro de gestión pedagógica, que es quien realmente ejecuta y desarrolla, diseña las políticas públicas educativas. Entonces, reunidos con 23 ministros de educación, las conversaciones son bastante interesantes. Al final las preocupaciones son comunes. ¿Cómo llevamos todo el mundo está pensando qué hacemos con la inteligencia artificial, pero cuando planteas, te puedo llevar la inteligencia artificial a escuelas en la selva y no tienen ninguna conectividad, se puede hacer, pero también puedes utilizar tecnologías incluso para decidir la ubicación de la construcción de una escuela. A veces, para que os hagáis una idea del impacto que puede llegar a tener el uso de tecnologías que no están ni de lejos en la vanguardia. Hay sensores que se desarrollan para saber, tú puedes evaluar un terreno donde se va a construir una escuela y saber que si la levantas aquí, la temperatura media en las aulas puede ser de 3 grados, la durabilidad de los materiales de la escuela menores y la necesidad de prácticamente tirar esa escuela y volver a construirla en 15 años, las probabilidades son mucho más altas. Entonces, hasta ese punto podemos usar la tecnología para asesorar a los gobiernos a hacer un uso más eficiente de sus presupuestos y sobre todo que nadie se esté achicharrando en un aula. Porque además eso tiene mucho que ver con la eficiencia energética de los sistemas educativos. No solo la energía que gastamos en dotar a todo el mundo de inteligencia artificial, a veces es la climatización. Es que estamos hablando habría que ver cuál es el mayor gasto energético de los centros educativos también en España. Probablemente sea únicamente la climatización. Y a veces eso puede incluso evitar inversiones en cosas como la GPU necesaria para un sistema de inteligencia artificial, un sistema inteligente de acompañamiento. Yo, ahora, mira, aparte de esto, este proyecto que os he comentado de llevar la IA a escuelas sin ninguna conectividad, que se hace, como digo, pues con cosas como, podéis buscarlos. Yo os recomiendo que investiguéis un poco sobre este tema, por ejemplo, caché semántica, una cosa que se llama RAG, ved qué uso tiene esto y, por ejemplo, cuando investigáis algo como caché semántica, que a lo mejor seguro que no está en vuestro plan de estudios ahora, pero yo os recomiendo que os familiaricéis con cierta terminología y sobre todo qué significa eso para la escalabilidad de la inteligencia artificial a un sistema público. Bueno, seguro que todos habéis oído lo de que la IA permite la personalización del aprendizaje. En los 20 años que llevo en el tema de educación digital, llevo 20 años oyendo lo de personalización del aprendizaje. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando estudiamos la célula, las derivadas, casi todos preguntamos lo mismo. Lo común de ciertas preguntas permite reducir el coste energético de un sistema de inteligencia artificial. Porque yo puedo coger
preparar preguntas ya, o sea, respuestas, perdón, a las preguntas que sé que la mayoría de los alumnos, de las alumnas va a hacer. Ese tipo de, como digo, esas tecnologías no son ahora de nada, pero va a influir muchísimo en la disponibilidad de algunas tecnologías cuando vayáis y os convirtáis en maestras y maestros. A veces, cuando pidáis ciertas tecnologías, se podrán utilizar o no se podrán utilizar por este tipo de desarrollos. Y ahora mismo podemos llevar, de verdad, la inteligencia artificial a lugares más remotos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando le dices a un gobierno, dame $400.000, por ejemplo, para hacer un piloto para 20.000 alumnos en Honduras, por decir algo, ¿vale? Ellos piensan, pero es que el coste salarial de las maestras ya es tan alto que bloquea completamente mi capacidad de inversión en la educación. De verdad, y es que muchas veces la carga salarial se considera como un problema educativo. Pero ¿qué ocurre? Que en la tecnología tenemos que desarrollarla pensando precisamente en que tiene que favorecer el trabajo de las maestras. Perdón si me refiero mucho a maestras, pero es que en América Latina, como he dicho, el 95% son maestras. Y cuando pensamos en eso, en esa capacitación docente, siempre tenemos que recordar a los gobiernos que la tecnología no está haciendo superflua en la labor de los maestros. Al contrario, lo que nos encontramos es que en la tradición del uso de la tecnología en la educación, no sé si alguien es aficionado a la ciencia ficción, yo era muy friki de pequeño, no lo soy menos ahora, y leía, por ejemplo, leías Mundo Feliz, de Aldous Huxley, leías las novelas de William Gibson, y siempre es igual. Y es un poco también, esa fantasía todavía pervive un poco en el discurso de Elon Musk con Neuralink, la idea de que la tecnología puede resolver la educación con implantes, con, digamos, la disponibilidad de redes de información que te dan el conocimiento, ya lo tienes, ¿qué necesitas? Ya lo tienes aquí, inmediato. Aprender no es eso. Eso es acceder a un dato. Lo complicado no es acceder a los datos, a esa información, es darle sentido, es saber qué tienes que relacionar con qué. Habéis estudiado el concepto de significatividad del aprendizaje, os habréis hartado de oír eso, pero luego todos tenemos una experiencia de, al final, tenemos cierta edad y de repente algo que nos contó alguien cuando tenemos 6, 10, 12 años, en el patio del colegio, es curioso, la cantidad de cosas que son significativas y que no ocurren dentro del aula. Porque el sentido lo da una recuperación de un dato concreto y luego cómo lo conectamos con otras cosas que sabemos. Eso no es lo mismo que transmitir la instrucción directa, esa fantasía de resolver la educación transmitiendo únicamente datos, que está en el fondo de muchas de las narrativas en torno al uso de la tecnología para la educación. Y también, y sobre todo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no resuelve la educación, es una herramienta, como decía, increíblemente potente, tiene también muchas posibilidades para dejar excluidos a millones de alumnos en las regiones más desfavorecidas, como puede ser Iberoamérica. Tiene ese potencial, como decía, pero pensemos sobre todo en... Yo sé que ahora todos vivimos con la necesidad de decir, es que ahora mismo llega Sam Altman, llega Elon Musk, nos dicen, esto ya resuelve todo. Rápido, súbete, las sensaciones que tenemos que subirnos a un carro inmediatamente, pues si no nos quedamos atrás. Desde luego, la inteligencia artificial vais a tener que conocerla, vais a tener que saber manejarla, vais a tener que saber cómo evaluar, cómo incrustarla, digamos, insertarla en vuestra experiencia docente, cómo utilizarla para ayudar a vuestros alumnos. Pero cuanto más urgente generalmente es un mensaje, cuanto más urgente es ese mensaje de rápido, utilizar la IA ya, porque eso, a ver, cualquiera que lleve un cierto tiempo en educación digital, sabe primero la gamificación, los videojuegos lo iban a solucionar todo también, luego también el aprendizaje basado en proyectos, luego, que no es precisamente una tecnología, pero luego que si el aprendizaje colaborativo, ni el aprendizaje basado en proyectos ni el aprendizaje colaborativo por sí solo solucionan nada. Pero pensemos a largo plazo, por favor, pensemos en lo que estamos haciendo, ver qué efectos puede tener, no en cómo quedo yo en mi centro, cómo quedo yo como coordinador de TIC en un centro, qué bien quedo yo ante las familias porque las familias me piden que utilice ChatGPT para los proyectos. Cuanto más urgente, más inmediata es
esa solución que me da una tecnología, más importa pensar a largo plazo. Y si podemos empezar a utilizar, a ampliar ese marco temporal de nuestras decisiones en la implantación de tecnología en la educación, yo creo que podremos llevar esas oportunidades, realizarlas y también ser una barrera contra algunas de las narrativas de uso de la tecnología que precisamente lo que generan es exclusión, como estamos viendo en América Latina. Yo recomiendo que podéis echar un vistazo, si queréis, a algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en la web de Estrategia Digital de la OEI, ¿vale? Ese es el área que dirijo. Y ahí pues hablamos de eso, de la aplicación de lenguas indígenas, el proyecto de inteligencia artificial para zonas sin conectividad. No es que esté pensado solo para eso, pero podemos llevarlo incluso a zonas sin conectividad. Y estamos desarrollando alianzas con grupos que trabajan desde hace años precisamente en utilizar la tecnología para el mejor impacto social y educativo en todo el mundo. Muchísimas gracias. Y yo, por mi parte, me encantaría escuchar preguntas de la gente. Yo creo que ya he hablado demasiado. Agradecer por la visión que nos da. Soy Luis María Salcedo Bolaños, estudiante del Máster de Educación, Institución Educativa en Godella, Burgasot Godella. Tratabas de darnos una visión amplia de la realidad iberoamericana y la idea es que la conectividad llegue a muchos lugares que no están, según entendí un poco. ¿Qué políticas de promoción y prevención plantearías para que estos lugares que no tienen conectividad y a los cuales se aspira a llegar con la conectividad no se conviertan en medios de esclavitud a causa de los mismos medios, ¿no? Porque, listo, uno tiene la posibilidad de compartir con culturas del Amazonas, del Perú, Colombia, y aunque no tienen conectividad, viven una alegría de su vida, de compartir familiar, de estar juntos, de caminar. Y a veces siento que la conectividad con todas las cosas positivas que tiene nos está haciendo perder muchos principios y valores fundamentales, ¿no? Entonces esa es mi inquietud, ¿no? ¿Qué políticas de promoción y prevención para no caer en la esclavitud de lo que estamos viviendo a causa de los medios? Gracias. A ver, de hecho lo tenemos muy en cuenta. A ver, he mencionado muy brevemente el tema de las comunidades indígenas, que generalmente son las que viven en esas zonas. Las zonas de menor nivel de conectividad, de más informalidad del mercado de trabajo, suelen ser mayoritariamente personas de origen indígena. Ahí, de hecho, uno de los proyectos que estamos ahora desarrollando también es fomento de vocaciones científico-técnicas, matemáticas, con perspectiva intercultural. Pero claro, yo llegaba muy ufano y me ponía, bueno, porque como las competencias científicas, técnicas, matemáticas, son las que tienen más relación, está muy estudiado con la movilidad social, laboral, geográfica. Si sabes de ciencia, de ingeniería, no tienes por qué quedarte únicamente en tu comunidad, tienes la posibilidad de ir a otro mercado de trabajo, de conseguir una renta más alta que la de tu familia, etc. Pero luego cuando tenemos un proyecto en el estado de Durango, en México, para alfabetización digital docente, y Durango es un estado muy aislado en México y con un problema porque está en zonas de tráfico de drogas. Y entonces las comunidades indígenas están muy escarmentadas. Primero por la relación con el gobierno federal, el gobierno del estado de Durango, los narcos, y llegas tú ahí y dices, voy a formar a los docentes. Y para hacer un proyecto de 2 años de formación docente, tienes que estar 2 años negociando con los líderes de esas comunidades, que tienen, sinceramente, toda la razón del mundo para ser desconfiados. Sí, primero porque ellos piensan también, esto significa, si yo traigo este tipo de conocimiento, significa, estoy introduciendo una cosmovisión que no tiene nada que ver con la mía, con la nuestra. Significa, ahora, nosotros no somos ingenieros, no somos médicos, somos chamanes, y el chamanismo es nuestra cultura, es nuestra ciencia. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo apoyar
mantener ese estilo de vida y al mismo tiempo no dar prioridad únicamente a los intereses de una comunidad por encima de los del individuo. Es un equilibrio muy difícil de manejar. En este proyecto al final lo reconvertimos, era como en vez de vocaciones STEM, algo así como iSTEM, y el I por intercultural, porque queremos también reivindicar las culturas, precisamente porque hay unos proyectos que me parecen muy interesantes en el gobierno de Estados Unidos con las reservas indias. Creo que desde los años 60 hicieron mucha inversión precisamente en formar, en dar becas, la discriminación positiva en reservas. ¿Qué ocurría con las reservas? Que veían que los más talentosos se iban. Entonces, los líderes de esas comunidades detestaban esos proyectos porque veía una especie de éxodo de talento. Luego, con las décadas, mucha de esa gente regresaba y construía escuelas, negocios, e iba mejorando sus comunidades. O sea, hay que hacer una visión muy a largo plazo. Además, la razón por la que apoyamos también esos estilos de vida no es solo para evitar la reticencia de los líderes de esas comunidades. Ahora hablamos mucho de lucha contra el cambio climático. ¿Alguien se cree de verdad que puede haber lucha contra el cambio climático sin apoyar a esas comunidades indígenas que viven en lugares remotos de gran biodiversidad y ellos rodeados de algo que otra gente ve solo como recursos naturales extraíbles? Sin hacer más resilientes esas comunidades indígenas, no hay forma de combatir el esquilmado de recursos naturales en Iberoamérica. Si queremos preservar el Amazonas, tenemos que apoyar a las comunidades indígenas también. También al mismo tiempo intentar evitar algo que es tan negativo como es esa sensación de relación feudal con el conocimiento. Con la pandemia de COVID me encontré que incluso gente en mi entorno, gente con acceso a un nivel educativo bastante alto, de repente desarrollaba cierta desconfianza hacia la ciencia que le dura todavía. Un tío me decía que le iban a inyectar 5G en la vacuna. Se negaba. Inyectar 5G. Cuando tienes un móvil que tiene todos los datos tuyos en el bolsillo, voluntariamente. Es decir, al final hay una especie de suspensión de la incredulidad. Imaginad lo que puede ocurrir en una comunidad indígena donde el nivel generalmente técnico de conocimiento es más bajo. Entonces, ¿cómo armonizamos todo eso? Para nosotros es clave, ya digo. No sé si he contestado de toda tu pregunta porque he divagado demasiado, pero es una cosa que es fundamental para la OAI. De hecho, ya digo, tenemos una dirección de multilingüismo que ya no es solo de difusión del español y portugués, también de las lenguas y de las culturas indígenas. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta online. Preguntan si tienes algún proyecto en el Caribe actualmente. ¿Algún proyecto? ¿Dónde? En el Caribe. No, en el Caribe actualmente ahora mismo no tengo ningún proyecto. Estamos intentándolo. Pero, a ver, salvo cosas de formación docente en Cuba, etcétera. Claro, nosotros trabajamos en todos los países, ¿no? Como decía, de habla hispana y portuguesa, con lo cual el Caribe hispanoparlantes tenemos oficina, tenemos actividad y tenemos proyectos de, como decía, formación docente vinculados también con temas de transformación digital e incluso de apoyo a la digitalización también en algunas administraciones públicas. Sí, tenemos un proyecto con el Banco de Desarrollo CAF que es de digitalización de las administraciones educativas. Entonces, ahí hablamos de temas ya de gobernanza de datos, incluso esas cosas que aquí damos por sentado, que si un niño falta a clase durante X número de días, la policía va a casa de ese niño para ver qué está pasando, para recuperarlo para el sistema. Eso requiere la conexión entre distintos niveles de la administración que en otros países no se produce. Entonces, eso estamos trabajando como digo, en cosas que aquí damos por sentados, pero que en Iberoamérica no son tan comunes. Sí. Yo me acuerdo, porque soy ya viejo en la educación, aunque parezco joven, que empezábamos las nuevas tecnologías, ¿vale? El proyecto del Bolivic también es tecnología. La tablilla cuneiforme, sí.
las aulas de informática de los institutos y los colegios de primaria. Quiero decir, la estrategia digital inicial es aulas de informática para todos los centros u ordenadores y laptops para todos los niños. ¿Es esa la estrategia digital? La estrategia digital va, a veces hay aulas, por ejemplo, en este proyecto de desarrollo de la aplicación de lenguas, para lengua indígena, lengua quechua collao, tuvimos que conseguir las tablets porque el centro no las tenía. Y utilizaban tablets también pensando en tener pantallas lo más grandes posibles porque no todos los niños ven bien, pero, y porque tenía más posibilidades para el diseño y la clase de información, y sobre todo porque además restringía más el uso de la aplicación. Pero en esos casos tú tienes que conseguir la dotación tecnológica, en otros la tienen y haces lo que puedes con ella. O sea, nosotros nos adaptamos a lo que haya. Pero también estamos pensando en, como en América Latina, gran parte de la conectividad es a través del teléfono móvil, utilizar los teléfonos móviles de las familias para expandir el espacio de aprendizaje. Para que no quede todo circunscrito a una clase, porque la mayoría de los centros de los sistemas públicos no tienen conectividad. En estos centros, escuelas interculturales bilingües donde estábamos haciendo el piloto de la aplicación de lenguas, en teoría, según el Ministerio de Educación peruano, todos tenían internet. En realidad, el internet estaba en el despacho del director. Curioso, 95% son maestras, 95% de los directores son hombres. Y eso, internet en el despacho del director contaba para el Ministerio de Educación como que el centro tiene internet. O que te conectabas 3 tablets, se acabó. Recuerdo cuando estábamos desarrollando la aplicación, de repente nos dimos cuenta de que no había ninguna conectividad. Y entonces tuvimos que hacer la aplicación para que funcionara offline en 10 días. No todos los proyectos van sobre conectividad, ¿vale? Es que es la parte fundamental de tu pregunta que se me olvidó contestar antes. Pero, porque a veces esas condiciones de conectividad dependen de inversiones millonarias que los gobiernos solo pueden ejecutar si tienen préstamos de bancos de desarrollo. Y que condicionarían tanto, o sea, tenemos esa mirada a largo plazo de conectividad, pero en el corto plazo tenemos que llevar, como decía, la urgencia es cómo llevo la inteligencia artificial donde no hay conectividad. Porque si espero a que ese aula, porque decía antes, solo había un 10% sin conectividad en Chile. Es todo en la sierra, en la zona andina. Y seguramente miremos el dato dentro de 10 años y seguirán siendo los mismos que no tienen conectividad. Porque la cuestión de relieve, la cuestión orográfica en los países condiciona muchísimo la educación, el acceso a la conectividad. Entonces tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. De una forma urgente, pero con la mirada también a largo plazo. Muy bien. Yo, Ismael, si me permites, te haría una última pregunta, solamente para cerrar también este bloque, ¿no? Que, bueno, obviamente la experiencia que has contado, ¿no? Ya tu acercamiento, tu experiencia en América Latina y estos 2 años, sobre todo en la organización, ¿cuál podrías decir que es la principal barrera, ¿no? Para llevar a cabo esta estrategia digital, transformación digital que estamos llevando en Iberoamérica? Hemos hablado de conectividad, de financiamiento, pero ¿cuál podrías identificar, ¿no? Como una de las prioritarias? La principal barrera es la gran brecha que hay entre los sistemas públicos y los privados. A ver, yo cuando me reúno con un secretario de Educación y le digo, voy a coger inteligencia artificial generativa y voy a hacer que el sistema público de tu país sea más innovador que la oferta privada, a veces te preguntas, ¿a dónde lleva a sus hijos este secretario de Educación? Entonces, claro, eso da que pensar, ¿no? Porque yo no cuestiono en absoluto mi experiencia con los secretarios de Educación. Es gente que, curiosamente, aunque sean cargos políticos, es gente que está muy, muy implicada con los sistemas educativos. Yo no sé si es que he tenido muy buena experiencia o pienso que todo el mundo es bueno, pero es gente que de verdad quiere llevar a su país a la vanguardia educativa, quiere llevar la inteligencia artificial a todos sus alumnos. Eso a veces es posible, a veces no. A veces lo más básico puede tener más efectos. De hecho, el proyecto de que estamos trabajando en él para inteligencia artificial educativa queremos evaluar. Entonces, si hago el piloto para 20.000 alumnos,
quiero que haya un grupo de control y un grupo experimental. ¿Qué ocurre con la IA? Lo difícil es conseguir un grupo de control. El efecto placebo. Que cuando dices, tengo 20.000 alumnos, les doy un chatbot, el que usa inteligencia artificial lo sabe. Entonces, el que no la usa, sabe que no la usa. No hay efecto placebo. Entonces, es muy difícil. Claro, todo el mundo cree que, estoy usando IA. Por supuesto, mi sensación de satisfacción es mejor, he aprendido más, porque es lo que me han dicho, ¿no? Esto es como las redes sociales. Si entras en Instagram o en TikTok, todo el mundo es guapo y feliz, y yo estoy aquí en TikTok y no soy guapo, o no soy feliz, o no soy ninguna de las dos cosas, ¿qué estoy haciendo mal? Nada, es que el mensaje es falso. A veces con la inteligencia artificial es algo parecido. Si soluciona todo en teoría y a mí no me lo está solucionando, ¿qué estoy haciendo mal? Nada. Es que a lo mejor el mensaje es excesivamente optimista en algunos aspectos. Pero bueno, yo creo que una de las principales barreras es sobre todo eso, ¿no? Que tenemos a veces la urgencia de ya, y nosotros que intentamos convencer de decisiones a largo plazo, lo tenemos más complicado que quien llama y te dice, yo te hago un descuento y te doy Canmigo por $7 por alumno. Y desde mañana te haces la foto conmigo y ya puedes decir, te beneficia en muchos sentidos, ya puedes decir que estás llevando la inteligencia artificial a tu país o a tu estado. Entonces, la mirada a largo plazo siempre tiene menos, es menos persuasiva a veces que el cortoplacismo. Muy bien, yo creo que eso también está muy vinculado, ¿no?, lo que comentas con el tema de que sigue siendo la región más desigual también, y eso es algo, bueno, pues que estamos trabajando y que esperemos que de aquí a corto plazo también pueda ir avanzando y cambiando. Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces nada, agradecerte la presentación. Tenemos comentarios muy positivos también a través de Teams, ¿no?, de agradecimiento por esta cercanía, también este panorama general sobre, bueno, pues la realidad, ¿no?, en América Latina también y los desafíos que tenemos por delante y sobre todo el trabajo que está haciendo la organización. Así que muchas gracias.